Saludos a todos, continuamos con el tema de probabilidades y en este vídeo vamos a comentar la ley de Laplace o Laplace, no sé cómo se podría pronunciar mejor, pero bueno, ley de Laplace, 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 como queráis. Bueno, pues entonces tenemos, lo primero vamos a trabajar con un espacio muestral. Un espacio muestral, recordemos lo que era un espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Pues el espacio muestral va a ser finito, es decir, que hay un conjunto de resultados finito y concreto, que es en la mayoría de los casos que nosotros estudiamos es así, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí está, por ejemplo, lanzar una moneda, pues tiene dos resultados posibles, cara o cruz. Lanzar un dado, pues 6 resultados posibles. Elegir una carta de una baraja, pues depende del tamaño de la baraja, pueden ser 40 cartas si es la baraja española o 52 cartas si es la baraja francesa. Bueno, pues esos resultados se podrían poner así. Eso es igual a el primer resultado, el segundo resultado, etcétera, ¿no? O los elementos del espacio muestral son x1, x2 hasta x sub n. Vamos a suponer que hay n elementos en total en el espacio muestral. Bueno, pues supongamos también que estos sucesos elementales, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, son los sucesos elementales. Es decir, que solamente cada uno de ellos es un resultado, solamente un suceso, un resultado posible, ¿no? O cada suceso tiene un elemento, ¿no? Por eso se llama elemental. Bueno, pues vamos a suponer que todos los sucesos elementales son equiprobables. ¿Mm? Suponemos que todos los sucesos elementales son equiprobables. ¿Equiprobables qué significa? Pues que todos tienen la misma probabilidad de suceder. Todos tienen la misma probabilidad de suceder. Bueno, pues entonces, claro, si todos tienen la misma probabilidad de suceder, pues entonces se puede sacar lo que se llama la ley de Laplace. Cuando los sucesos elementales son equiprobables, se cumple la ley de Laplace que vamos a ver ahora. Cuando no son equiprobables, pues entonces ya no sería posible hacer la ley de Laplace, que es muy sencilla. Que todos tienen la misma probabilidad. Entonces, ¿por qué tienen la misma probabilidad? Bueno, pues a lo mejor por experimentación o bien porque las características del experimento aleatorio pues sean lo suficientemente simétricas para que todo salga con la misma probabilidad. ¿Qué estoy diciendo? Que parece que estoy hablando en chino. Bueno, pues por ejemplo, lanzar una moneda. Si la moneda no está trucada, si la moneda es perfectamente simétrica, pesa igual por los dos lados, pues entonces tanto cara como cruz tendría la misma posibilidad de salir. Entonces, en ese caso sería un ejemplo de una experiencia o un experimento aleatorio con el espacio muestral cara o cruz, con los dos elementos, que salga cara o que salga cruz, que tengan la misma probabilidad, ¿no? Tienen la misma probabilidad. Tenemos también lanzar un dado. Pues lanzar un dado pasa lo mismo. Si el dado no está cargado, es decir, si dentro del dado no le hemos puesto un peso que hace que una cara pese más que la otra, pues entonces
el dado es perfectamente simétrico, tiene todas las caras iguales, el peso está igualmente distribuido, pues entonces es de suponer que al lanzar el dado cualquier cara tiene la misma probabilidad de salir. Un dado, lanzar una moneda no trucada. Lanzar un dado que no esté cargado. Eso de los dados cargados, pues existen, porque yo compré un par de dados y uno de ellos estaba cargado en una tienda de estas así de regalos. Había uno de estos dados que uno de ellos estaba cargado y se puede ver que al lanzar el dado sale con más probabilidad, no siempre, no siempre, pero sale con más probabilidad los números altos, sobre todo el 6. Entonces se puede hacer o se puede lanzar un dado no cargado. También una baraja de cartas, igualmente, si nosotros barajamos bien las cartas y luego repartimos de forma no trucada, pues entonces igualmente cualquier carta tiene la misma probabilidad de salir que las demás. Entonces, todos estos ejemplos serían de espacios muestrales X probables, con sucesos elementales X probables. Bueno, pues entonces, si todos tienen la misma probabilidad de salir, o sea, la probabilidad de x1 más, es igual a la probabilidad de x2, es igual a la probabilidad de x3, es igual a la probabilidad de x sub n, bueno, pues entonces hay que tener en cuenta que la probabilidad del espacio muestral, que es E, vale 1. Y eso es igual a la suma de las probabilidades de todos los espacios, de todos los sucesos elementales, de todos los resultados. Esto es una pequeña demostración matemática que estoy haciendo aquí. Entonces, pero todas estas cantidades son iguales. Luego, si sustituyo todo por ejemplo, probabilidad de x1 es igual a probabilidad de x2, luego puedo quitar probabilidad de x2 y poner también probabilidad de x1. También, y con todas las demás probabilidades puede pasar lo mismo, es decir, que yo puedo, esto en realidad es lo mismo que sumar n veces la misma cantidad, o sea, n veces por la probabilidad de x1, por ejemplo. Luego, y eso es igual a 1. Luego paso el n dividiendo y entonces tengo que la probabilidad de x1 es igual a 1 partido por n. Eso para entendernos es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, lanzamos un dado. Pues entonces, ¿cuántas caras tienes? Tiene 6 caras. El espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 elementos en el espacio muestral. Todos ellos son X probables. Bueno, pues la probabilidad de cualquiera de ellos, de cualquier elemento, es 1 entre 6. Pues si hay n elementos, pues 1 entre n. Eso ya lo estamos viendo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de un suceso cualquiera? Y ahora ya viene la ley de Laplace. Pues la probabilidad de un suceso cualquiera S, pues simplemente se calcula sumando las probabilidades de los elementos que hay en S. Pero cada probabilidad es 1 partido n más 1 partido n más 1 partido n. ¿Cuántas veces 1 partido n? Pues si S es igual, vamos a ver, tiene una serie de elementos, por ejemplo, vamos a llamarles de otra manera para que no se confundan. I sub 1 hasta I sub 2 hasta I sub k, o sea, tiene k elementos. Estos i son algunos de estos x, ¿vale? El i sub 1 puede ser uno de los x, puede ser el x1, el x2 o alguno de ellos. El i sub 2 puede ser... O sea, que estos sucesos que hay aquí coinciden con algunos de los sucesos del espacio muestral. Lo que quiero decir que el suceso S tiene k elementos. Bueno, pues la probabilidad de S sería k
el número de elementos que tiene, partido n, que es el número de elementos totales. ¿Mm? Entonces, el número de elementos de S partido el número de elementos totales. Eso se suele escribir o se suele nombrar con la frasecilla número, vamos a ver, número de casos favorables a S partido el número de casos totales o posibles, que abreviadamente se suele decir casos favorables entre casos posibles. Esto es lo que se llama ley de Laplace. Y esto se aplica rápidamente diciendo, pues por ejemplo, si lanzo un dado y tengo que el suceso A es salir menos de 3, ¿cuál es la probabilidad de A? Recordemos que una cosa es el suceso, que es un conjunto de resultados, que en este caso sería que salga el 1 o que salga 2. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad del suceso? Otra cosa es la probabilidad, que es un número. La probabilidad es, por la ley de Laplace, número de casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Que salga E1 o que salga 2. Es decir, hay dos casos favorables, estos dos resultados. Entre casos posibles, que son los 6 posibles resultados al lanzar el dado. Bueno, pues así es como se calcula la probabilidad en este tipo de ejemplos. Bien, ¿la ley de Laplace se puede aplicar siempre? No, o sea, hace falta que los sucesos elementales sean equiprobables. Si los sucesos elementales no son equiprobables, entonces esta formulita no se puede aplicar. En el libro viene un ejemplo muy clásico que es el lanzamiento de chinchetas. Las chinchetas puedes, por ejemplo, vosotros podéis coger una cajita de chinchetas y agitarla y entonces desparramarla sobre una superficie. Y veréis que algunas chinchetas quedan con la punta hacia arriba y otras chinchetas quedan así inclinadas, ¿no? Con la punta hacia abajo y mostrando hacia arriba la parte redonda. Entonces, parece ser, bueno, yo no lo he comprobado, pero parece ser que es mucho más fácil que queden de esta manera, con la punta hacia abajo, que la otra posibilidad que es que queden con la punta hacia arriba. Es decir, que si tú lanzas una chincheta al aire, no va a ser lo mismo, no va a tener la misma probabilidad que quede con la punta hacia abajo que con la punta hacia arriba. Entonces esos dos sucesos no son equiprobables. ¿Y cómo se puede calcular la probabilidad de cada uno de ellos? Pues depende de la chincheta, del tipo de chincheta. Y lo que hay que hacer es coger un montón de chinchetas, lanzarlos, agitarlos, lanzarlos y, y luego contar las que están con la punta hacia arriba y las que están con la punta hacia abajo y ver la frecuencia con la que salen. Y esa frecuencia se parecerá por la ley de los grandes números, se parecerá a la probabilidad de cada caso. El libro le asigna una probabilidad, pero bueno, eso es para un tipo de chincheta, evidentemente, o no sé si se lo habrá inventado el autor del libro, una probabilidad que podría ser, por ejemplo, de 0,243 para estas chinchetas que quedan para arriba, es decir, el 24,3% de las chinchetas quedan con la punta para arriba y el 0,757 queda con las puntas para abajo, pero ese es un ejemplo, vuelvo a insistir, esto es un ejemplo del libro, depende del modelo de chincheta y lo mismo hasta el autor se ha inventado los números y no ha hecho la experiencia. Es decir, que no os quedéis con estos números como algo ya fijo de las probabilidades de que la chincheta quede para arriba o quede para abajo. Bueno, pues, pues así ya más o menos vamos terminando esta pequeña explicación. Entonces volvemos a recordar un espacio muestral finito con sucesos elementales equiprobables. Si es así, pues entonces la probabilidad de un suceso se puede calcular dividiendo el número de elementos que tiene ese suceso partido por el número de elementos en total, ¿no? O sea, que eso se suele leer de forma clásica como casos favorables entre casos posibles.
Esa es lo que se llama la ley de Laplace. Bueno, hasta aquí no quiero ya continuar cansando más. Pues muchas gracias por vuestra atención.